de mí en esta última charla o ponencia que se va a generar un poco con todos los ponentes de hoy, ¿vale? Simplemente eso, agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestros oídos que habéis prestado a todos los ponentes. Me atrevo a decir que ellos también os agradecen vuestra presencia aquí y nada, vamos a dar paso a lo que va a ser la mesa redonda que, bueno, yo he visto que David iba un poco delegando pues, las posibles dudas que hubiesen quedado de cada una de las charlas para tratarlas en la mesa redonda, pero yo venía aquí con un tema porque, bueno, Alessandra me había pedido que moderara esta mesa y me parecía un poco, lo voy a decir como lo digo, literal, sustancial. Simplemente dar paso de palabra, una pregunta, contesta, no. Yo quería un poco moderar y crear y generar un debate, ¿vale? Yo me imagino, no lo dice claramente quizá el título de estas jornadas, de lo insólito, pero yo me imagino que a todos vosotros, supongo que lo que os atrae, así como a Alessandra, y lo hago un poco en honor a ella, el misterio, el tema del misterio. Y voy a intentar, pues eso, hablar o que todo ronde un poco en torno a ese tema del que todos posiblemente seamos protagonistas en algún momento de nuestra vida, víctimas en otros momentos, podría ser, o menos espectadores. Vamos a pasar a ver si han terminado ya de colocar esto y bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿dónde me siento? No, siéntate en medio. Estamos en ello, porque Es que el cuadro no me gusta. Entonces, hay más sillas que mesa. Bueno, yo quería... Hoy esto no sé si se oye bien, ¿no? Con la nariz extra. No, es el micrófono especial. es verdad que el especialista en cine se había encargado de la cámara. Vale, está claro. A ver, quería iniciar un poco esta mesa redonda con parte de una de las citas más famosas y célebres que posiblemente muchos ya las habéis escuchado, que dice: el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. ¿Vale? Es parte de una cita que dijo un día Albert Einstein y no le falta razón, ¿vale? Porque quien no ha experimentado, como he dicho ahora, el misterio en sus propias carnes, en su propia persona, y más con las fechas que se nos vienen encima, la Navidad. Ese misterio que vivíamos todos y cada uno de nosotros cuando éramos pequeños, poníamos turrón, agua, leche. Al día siguiente misteriosamente había desaparecido y habían aparecido justo los regalos que queríamos. Oye, qué misterio, ¿verdad? Es un misterio que a día de hoy se sigue sucediendo, igual habría que estudiarlo. ¿Sabéis? A ver qué ocurre con eso. Pero bueno, a mí me emociona pensar que este año volverá a producirse ese misterio tan bonito para los niños con estas jornadas de lo insólito, solidarias, por cierto, y sobre todo en estos hogares donde creen que estaban libres del misterio y que, bueno, que este año vamos a poder hacer que se vuelva a producir. Para empezar, me gustaría lanzar una primera pregunta a los componentes de esta mesa para que los conozcáis un poquito mejor a cada uno de ellos. Bueno, ya sabéis, a lo mejor la excepción de María José, pero todos los demás sí que están más vinculados con el tema del misterio en diferentes aspectos, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, por lo menos, preguntar a la mayoría de ellos, y luego a María José ya le haría la pregunta, ¿qué fue antes? ¿El misterio os eligió a vosotros o vosotros elegisteis al misterio? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién quiere empezar? Empezamos por Enrique. Venga, Enrique. Buenas tardes de nuevo. Pues buena pregunta, no sabía decirte. Yo solo recuerdo que de jovencito, 12, 13 años, acabé en la biblioteca, como antes os comentaba, de Vitoria, en la sección de parapsicología y ciencias ocultas, y a mí me llamaba la atención de cómo es posible que todas aquellas cosas que se contaban en estos libros, de ovnis, fantasmas, sensaciones desaparecidas, tal y cual, no se hablasen en los telediarios, en los informativos, en la prensa. Digo, bueno, pues esto es algo realmente asombroso, ¿no? Y así empecé yo un poco con todas esas historias, ¿no? Empecé a indagar en primeros casos aquí en mi ciudad y de hecho recuerdo que uno de los primeros casos que yo investigué marcó un poco lo que ha sido mi trayectoria en el mundo del misterio, ¿no? Una trayectoria escéptica, pero entendiendo el escepticismo sano, es decir, cuestionando, dudando de las cosas, no negando, ¿no? Me parece que hoy en día cuando se habla de escepticismo en el mundo del misterio
tienes que ser negacionista, lo echa todo por tierra, ¿no? Porque recuerdo que había una iglesia en un barrio de Vitoria donde se escuchaban respiraciones. Yo fui con 13, 14 años con un amiguete a investigar y resulta que habían hilado una lechuza en uno de los muros y esas eran las respiraciones que oía la gente, ¿no? Entonces ya me quedó claro desde el principio, bueno, ojo, el misterio existe, sí, pero cuidado, que a veces igual la falta de conocimiento, la ignorancia involuntaria muchas veces, pues hace ver el misterio donde no los hay cuando hay una explicación razonable, ¿no? Bueno, pues en mi caso, ya también lo he contado también alguna vez, yo creo que ha sido por visionar esas librerías en casa de mis padres desde pequeño casi. Mi madre, yo creo que viene por parte de mi madre, la Pili, ¿no? Coloquialmente hablando. Y la Pili pues, es la que realmente pues, me ha seguido ese camino de inquietud, ¿no? Que tengo hoy en día, como bien dice Enrique, es un camino escéptico en el sentido de inquietud y no de negacionismo, ¿no? Sino de buscar respuestas dentro de esa inquietud que creo que es una inquietud sana, de intentar buscar respuestas o al menos intentarlo. Y pues entre libros de mi paisano JJ Benítez, Del Oso, etcétera, ¿no? Y otro tipo de libros también, todos también vinculados con el llamado mundo del misterio, que a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces esa curiosidad es la que hizo que me marcara un tanto el camino. Y un camino, yo creo que es un camino de evolución en esa inquietud, ¿no? De evolución. Así que David, también hemos respondido a esa pregunta. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo cada vez que me preguntan por esto intento responder algo más o menos distinto y me explico, que puede resultar contradictorio. Hay varios factores, entonces por aportar, yo diré que principalmente me había atraído por estos temas desde que era muy pequeño. Yo me recuerdo con 4 años o 3, 4 años obsesionado completamente con un libro que era básicamente de ilustraciones sobre platillos volantes, un libro que iba más orientado, que vamos, quiero recordar, no tenía ni memoria en aquella época, pero los vagos recuerdos que tengo es que iban más orientados a la ciencia ficción, o sea, de un libro de JJ Benítez, para que nos entendamos. Y a raíz de entonces sí que siempre me han interesado estos temas, las pelis de miedo, luego llegó Expediente X, o sea, me empecé a introducir muy jovencito, desde los 4 hasta los 12, 13 años, por la ficción, y luego pues ya empecé a leer libros dedicados expresamente a ensayos sobre estos temas. Mi primer libro de misterio fue Enigma sin resolver, de Iker Jiménez, en el año 2099 más o menos, 2000, cuando lo leí, y es cuando decidí que quería dedicarme a esto y me metí a hacer periodismo y luego vino todo lo demás. No sé si te vale como hiperresumen. Miguel Ángel. Yo en mi caso, igual que han dicho los compañeros, fue la librería paterna. Mi padre, pues yo que supongo que por ese boom de los años 70 de los libros de ufología, pues tenía varios. Yo el primer libro que no fue un tebeo, que no fue un cuento que leí, fue La historia interminable, y el segundo SOS la humanidad de Juan José Benítez. Era un libro que hablaba de los extraterrestres, de una forma mundial, etc. El daño neurológico yo creo que fue irreversible. Y aquí estoy, ¿no? Luego también, bueno, pues yo acometí mis estudios, etcétera, y cuando terminé mi curso, bueno, mis oposiciones a controlador aéreo, digamos que volví a tener tiempo, no tenía tanto que estudiar, conocí a Marsella y en una alerta OVNI un día, pues iba allí y oí la voz de David Cuevas, yo no le conocía, digo, ¿tú eres el de La sombra del espejo? Y poco a poco me fui metiendo en este mundo y aquí estamos. Digo lo mismo que dice Miguel Navarro. A mí mi cabeza me abrió muchísimo, pero el mundo del misterio yo lo veo como un camino de evolución. Cuando formas parte un poco activa de búsqueda de misterio y no lo consumes, sino que tratas de saber un poquito qué hay más, la verdad que es cuando mejor te enfrentas a las cosas, cuanto más las comprendes, ¿no? Yo también he sentido esa pasión. Yo leí también Misterio sin resolver de Iker Jiménez en el año 1999. Me lo regalaron por el cumpleaños y fui, por ejemplo, a Liérganes en Cantabria, donde ahora resido, solamente a ver si de verdad en ese pueblo existía ese que llamaban el hombre pez. Entonces, de alguna manera, todos hemos sido tocados por esa fascinación, y aunque yo ahora mismo soy mucho más escéptico de lo que era hace años, reconozco que la pasión por estos temas es lo que me ha hecho evolucionar y aprender. Vale, ahora María José, que no, a lo mejor igual no está más relacionada con el tema del misterio,
sí que he notado que tiene una pasión y un enamoramiento hacia su profesión que lo vive muy intensamente, y me gustaría saber qué es lo que te empujó, qué es dónde vino esa inspiración para dedicarte a este tema, a este mundo. Bueno, lo primero de todo, bueno, gracias. Y sí que es verdad que a mí se me ha despertado una curiosidad, una inquietud. Ha habido aquí alguna ponencia que me ha girado un poco la cabeza y me ha hecho reflexionar, sobre todo la ponencia de la inteligencia artificial, me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? De a dónde vamos, qué queremos hacer, esta humanidad, ¿no? Que es capaz de hacer, y lo que decía esta mañana, las mejores cosas y a la vez las cosas más terribles. Entonces, bueno, pero bueno, la curiosidad yo creo que se ha despertado, eso es lo importante. Y bueno, pues yo qué sé, a mí la psicología quizás sea por una historia personal, una historia de vida, pues de sufrimiento, y dicen que los psicólogos no hacemos psicología porque primero nos tenemos que curar a nosotros mismos. ¿Es posible? No lo sé, pero bueno, quizás sí que hay una historia personal detrás de todo esto de sufrimiento que me embarcó en la idea de poder ayudar a las personas que sufren. Quizás ha sido mi camino. Iván. Hombre, yo es que yo siempre he tenido la opinión de que el misterio en sí mismo no existe. O sea, quiero decir, como mundo del misterio. Hay una serie de ramas del conocimiento, hay centenares y centenares de ramas del conocimiento que yo me intereso por muchísimas de ellas, como ya habéis podido observar, que soy una especie de esponja, que cualquier cosa que haya por ahí que se pueda aprender, yo salgo encima de ella para aprenderla. Y simplemente que de todas esas ramas de las que a mí me interesan, muchas de ellas resulta que han sido, no sé si casualmente o no, etiquetadas como mundo del misterio. Pero para mí son o sea, a lo mejor es que yo me distancio como buen escéptico de los de verdad, no negacionista. Yo me distancio mucho de lo que investigo. No me implico emocionalmente absolutamente nunca, para nada. No le veo sentido. Entonces, las etiquetas no las veo diferentes. Me da igual estar estudiando algo histórico que algo relacionado con servicios de inteligencia o cualquier tipo de operación militar o con robótica e inteligencia artificial, que es otra de mis pasiones. Las veo todas al mismo nivel. Entonces, la etiqueta de misterio, de mundo del misterio, no la veo, no la entiendo. Eso sí, individualmente hay un montón de misterios. La física cuántica es un mundo del misterio. ¿Por qué a la parapsicología se le pone una etiqueta X y a la física cuántica no? Eso es lo que en mi cabeza no entra. Para mí es lo mismo. Eso que te responda Cuevas, que viene de un simposio de periodismo del misterio. Tiene que ser Cuevas, precisamente. Bueno, tenía alguna pregunta yo al respecto sobre esa conferencia. Sí, que me gustaría saber si ellos tú habías participado, me parece, Jesús también, ¿no? Me gustaría saber si se le está dando hoy en día la cobertura y la seriedad a estos temas, la que se merece. ¿Qué opinas? ¿Está cobrando protagonismo? ¿Está subiendo...? Sí, bueno, pues poner un poco en antecedentes a los aquí presentes, comentar en 15 segundos que el pasado jueves en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense tuvo lugar un encuentro sobre periodismo del misterio en el que se abordaron temas como la dirección en varios medios de comunicación que tienen que ver directamente con el misterio, la investigación periodística de lo paranormal o otras disciplinas tratadas por el periodismo del misterio, como puede ser en un momento dado la ufología, los servicios secretos o los secretos de Estado. Entonces, ahí se debatió con varios profesionales, con periodistas, profesores de la facultad y algún estudiante de periodismo sobre todo esto, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que precisamente ese encuentro se realizó por el beneplácito de los profesores de la Facultad de Periodismo porque consideran que este periodismo, punto número uno, es un periodismo como otro cualquiera. Hay medios de comunicación especializados dedicados al mismo, hay un montón de personas que lo consumen. El único, creo que, corregime si me equivoco, me puedo equivocar, pero creo que el único programa de televisión nacional, por ejemplo, el 4, que se ha mantenido durante 11 años ininterrumpidamente, que son en la televisión, es un milagro. Es un programa dedicado a estos temas, como es Cuarto Milenio de Iker Jiménez, que encima ha ganado una Antena de Oro y un premio Ondas en un mismo año. Es decir, en resumidas cuentas, que el periodismo de misterio interesa y ya ha tenido un auge espectacular, gracias principalmente a la cara visible, a los medios mediáticos de Iker Jiménez, con lo cual considero que el periodismo del misterio está teniéndose en cuenta mucho más de lo que se tenía hace algunos años, que si bien
nos tomaban por frikis. Ahora, después de alguna que otra Antena de Oro, alguna que otro premio Ondas, algún que otro sello de audiencia, muchos ya no se ríen tanto, más les gustaría tener el público fiel que tiene el periodismo de misterio, tratar con la rigurosidad con la que el periodismo de misterio en algunas ocasiones tratan estas cuestiones, su audiencia, todo hay que decirlo, y también el periodismo de campo, ese periodismo de raza que se practica con el periodismo del misterio en muchos casos, desgraciadamente no en todos, y no se practica prácticamente en ningún otro tipo de periodismo. Y yo añadiría una cosa más, David, es un periodismo solidario. ¿En qué universidad habías dicho que no había ido bien? En la Complutense. Ah, la Complutense. Vale. Quería añadir que además es un periodismo solidario. Es un periodismo solidario y eso gracias principalmente hoy a todos los que estamos aquí y sobre todo, aparte de todas las diferencias que hay dentro del mundo del misterio y en este campo llamado misterio, que hay pues, bueno, pues muchas ideas diferentes, como debe ser además, pero sí que hay una fuerte unión entre todos para que sea solidario y sea así. Yo creo que no es por echar flores, mucho menos, es la realidad de los hechos. Sobre todo este año ha sido impresionante que se ha movilizado todo el mundo, que nos dedicamos de una forma u otra a estos temas, a ser un periodismo comprometido socialmente. Y lamentablemente otros medios, ahora mismo me viene a la cabeza el deportivo, pues no lo veo que esté tan implicado, ¿no? Entonces, los que pueden, que realmente tienen medios, nunca mejor dicho, dentro del periodismo, para hacer muchas más cosas que lo que aportamos nosotros, que es un pequeño granito, pero creo que es importante porque es para dar de comer a muchas personas o para que jueguen unos niños que no tienen juguetes, como es en el día de hoy, pues yo creo que también esto invita a la reflexión a muchos otros medios muchísimo más poderosos que los que hacemos podcast o los que hemos estado participando en ellos, que tomen nota. Desde aquí, desde un medio humilde, ahora mismo se está grabando esto en el ordenador del amigo Iván, pues y luego esto se va a ver y se va a oír en un podcast que por cierto va a tener muchas descargas, de ello estoy seguro. Lanzar un poco ese mensaje, ¿no? Que por encima de todos los temas incluso está la solidaridad. Y ahora que Miguel está hablando de solidaridad, aquí que tenemos a David Cuevas, que es el responsable de, yo ya no sé ni cuántas campañas solidarias, que escuchas cualquier podcast antiguo de Dimensión Límite y siempre a la semana siguiente hay un congreso solidario, se obtienen 6.000 y pico euros en una subasta para entregar a una ONG, se obtienen centenares y centenares de libros para llevar a una biblioteca en Centroamérica, se obtienen toneladas de alimentos para llevar alguna cosa. Yo ya he perdido la cuenta, David, y eso te tenemos que dar todas las gracias. Y falta el libro que sacamos también con efectivamente benéficos. Me olvido del libro, es que mucho que tenemos que agradecer en eso, porque casi además, siempre ha sido tú el que ha empezado a moverlo todo. Los que estamos aquí por este individuo. Efectivamente, nos conocemos gracias a ti, eso también tenemos que agradecer. Bueno, en este caso, el agradecimiento es hacia vosotros por haberme permitido precisamente el hecho de por favor, es palagosos. Faltan unos besos aquí. Unos besos, unos abrazos. Sí, yo creo que Iván ha hecho esto porque tiene miedo de lo que luego va a pasar en la calle. Sí, está suavizando el tema. Y tengo que decirte que lo has conseguido. Bueno, vamos siguiendo con el tema del misterio. A mí me gustaría que me dijeses cada uno que piense en el misterio que primero le viene a la cabeza. Habrá gente que hablará pues, más de temas de espionaje o de ufología, de parapsicología, me da igual, ¿vale? El misterio en general, que engloba bastantes cosas. ¿En qué casos o en qué aspectos pensáis que el misterio cobra forma? O por el contrario, ¿se muestra siempre sutil y esquivo? ¿Siempre? ¿O ya en alguno parece que se le está dando caza? Se le está... A ver, Miguel Ángel, por ejemplo... Dando... misterio. Pobrecito, yo una no, semana lo que pasa que por definición a veces hay un problema con el tema del misterio. Y es que es una especie de cajón desastre donde está todo aquello que no entendemos. Es un poco como ese eterno conflicto entre la ciencia y la superstición. El universo evidentemente es mucho más complejo de lo que nosotros conocemos, siempre fue así. La humanidad ha tenido diferentes paradigmas a lo largo de la historia. Primero creímos en brujas, primero pensamos también que la Tierra era plana, por ejemplo, y siempre que vamos incorporando algo, tenemos, digamos, que cogemos un elemento de lo desconocido, lo conocemos, lo clasificamos, lo convertimos en ciencia. Entonces, en ese sentido, el fenómeno es esquivo, o sea, el
misterio es efectivo también por definición, porque es aquello que no conocemos. Y especialmente después de ver lo que fueron los comienzos del siglo XX, ¿no? Con la física cuántica y la teoría general de la relatividad, a eso que muchas veces va en contradicción de lo que hablábamos de la navaja de Ockham. El universo es mucho más complicado de lo que nadie en su sano juicio hubiera podido pensar a principios del siglo XIX, por ejemplo. Entonces, yo creo que el misterio en esencia es todo. Y la humanidad ha hecho un gran esfuerzo. De hecho, yo creo que la ciencia es la mayor construcción colectiva que ha hecho la humanidad a lo largo de toda su historia y siempre, y hemos incorporado muchísimo. Yo creo que, como digo, por definición siempre será esquivo. Creo que hay muchas cosas que ver. Lo que a mí sí me gustaría era que se mantenga, digamos, una visión un tanto neutral de lo que es el misterio, entendiéndola de una manera amplia, que no nos quedemos solamente en humanoides, ovnis y fantasmas, porque es que cuando a veces es un poco desde los medios de comunicación, y yo soy el primero que estoy ahí a veces, ¿no? Hacemos la divulgación, a veces simplifica, pero el misterio hay a muchos niveles, pero muchos niveles. Y por ejemplo, el ser humano quizás sea el mayor misterio dentro de todo, ¿no? Entonces, misterio sí, insondable sí, pero abriéndolo, ¿no? O sea, yo creo que la complejidad de la realidad es tal que yo creo que merece ser estudiada y no quedarnos solamente en los clichés, que además no lo digo por nada una crítica, yo soy el primero que me encanta los casos de humanoides, pero sí que me gustaría que esto pues también se viera con una mirada amplia, o más amplia posible. De hecho, precisamente a este respecto, se habló en el encuentro de jóvenes que comentaba del periodo del misterio, y a tercera mesa redonda en la que yo participé estaban Fernando Rueda, especialista en servicios secretos, o Ignacio Blanco, especialista en secretos de Estado, y ambos consideraban que su disciplina podría perfectamente enmarcarse en el periodo del misterio. Y decían Fernando Rueda y Ignacio Blanco, son personas que no tienen nada que ver con humanoides, ni con ovnis, ni con nada parecido. Pero de vez en cuando se topa con casos similares y de hecho consideran que el misterio es aquello que querríamos saber y normalmente no nos cuentan. Y ahí entran precisamente en esa categoría tanto el asunto de los servicios secretos como de los secretos de Estado, como de, incluso si apuramos hasta la corrupción política. Eso sí que es un misterio, ¿no? Que haya, habiendo lo que hay, todavía vaya gente mañana a votar en una urna. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa que a mí no sé, como que me sorprende, ¿no? Yo soy una lega totalmente en esta materia y me da como un poco de apuro hablar, porque bueno. Pero yo lo que creo es que lo que hoy es un misterio, mañana será una realidad. Lo que hoy nos asusta y lo desconocemos, probablemente mañana tenga una explicación totalmente racional y totalmente científica. Y a mí, yo me estoy acordando ahora de una vez, ¿no? en un curso, en un congreso, que el ponente hablaba del cerebro y decía que no hay nada fuera de nuestro cerebro, ¿vale? Todo lo que creamos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos está en nuestro cerebro. Si el cerebro no tiene esa capacidad, el ser humano no lo puede desarrollar. Concretamente hablaba el creer en Dios. Decía que el creer en Dios, que nos parece una cosa tan metafísica, es una cosa como tan, no sé, tan fuera, ¿no? de nuestro cerebro, que es una cosa tan tangible y tan de tocar. Él decía que está en el lóbulo temporal, ¿vale? De tal forma, él hablaba de un paciente que tenía afectado el lóbulo temporal y, bueno, le operaron y tal, y después de la operación él salía y decía, he visto a Dios, no creo en él, pero he visto a Dios. Es decir, esa persona, al tocarle ciertas partes, ciertas neuronas de ese lóbulo temporal, apareció la figura de Dios. Hablamos de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Cuando tenía las iluminaciones, en aquel momento, bueno, parecía que era pues una obra, algo mágico, algo que no era comprensible para la humanidad de ese momento. Y ahora sabemos que lo producen los ataques epilépticos. Es decir, que es posible que lo que ahora no comprendamos, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la tecnología suficiente para comprender esas cosas, quizá dentro de 100 años, de 200 años, lo que ahora nos parece misterio, pues no seamos que cosas que todavía no estamos preparados para comprender y para percibir, ¿no? Es que muchos
Es que muchos de los misterios de hoy van a ser los dogmas de mañana. Mira, por ejemplo, al ritmo que se está avanzando en física cuántica, que es un campo que tiene apenas 120 años y que se ha ido a pequeñas cosas que eran hipótesis muy lejanas, teorías muy cogidas por los pelos, ahora mismo son prácticamente leyes. La mismísima teoría de la relatividad de Einstein ya está más que demostrada. Se sigue llamando teoría porque es un conjunto de diferentes teorías, no porque no esté demostrada, que sí está demostrada. Entonces, eso antaño era un misterio. ¿Y por qué ocurren ciertas cosas? Algo evidente, por ejemplo, el magnetismo normal y corriente, el que pueden tener una magnetita con un objeto de metal. Eso, por ejemplo, en la Edad Media o hace 4 o 5 mil años, eso podía ser un misterio absoluto. Digo, ¿por qué yo acerco este metal aquí y se aleja este otro? Y si lo acerco a este otro metal, coge y se acerca. Pero eso ahora está perfectamente. Sí, efectivamente. Hay una frase que le gusta mucho que la diga David. No hay nada inexplicable sin inexplicable. Sin inexplicado. Esa frase Efectivamente. No es bien, no es bien. La teoría es en todo caso el tema de la publicación del ojo crítico, que es una frase que me gusta mucho, Sí. creo que además que la cita muy bien además Manuel Caballero. Y a mí me encanta esa frase, sí. Sí, es que quería yo más seguir antes del razonamiento que estaba haciendo Miguel Ángel, pero estaba muy de acuerdo con él, excepto en un matiz que precisamente va por ahí, que para mí no hay ningún misterio insondable, hay misterios insondados, pero no insondables. Yo creo que son todos cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo y paciencia. Básicamente es lo mismo. Sí, no, pero por eso me lo acaba de recordar Miguel. No te hagas el gafapasta, que no puedo. A ver, Enrique, por favor. Sí, no, iba a hacer un apunte que, claro, si nos delimitamos un poco al mundo del misterio que el gran público conoce, pues los típicos misterios que comentaba Miguel Ángel, los humanoides, los fantasmas, pues a mí me da la sensación, y aquí no sé qué opináis vosotros, de que yo cuando empecé en estos temas, pues hace 15 años, hace ya más de 30 tacos, resulta que se trataban misterios que hoy en día se continúan tratando. Y parece que no se avanza. Entonces, muchas veces esos de los misterios de hoy en el día de mañana serán resueltos. No sé si son muchas ganas de creer el ser humano siempre en lo mismo. Porque, por un ejemplo que suelo poner muchas veces, yo compro una revista especializada en el misterio de hoy, la comparo con una de hace 30 años y seguimos con las mismas historias, los mismos enigmas. Entonces parece que no se avanza, no se quiere avanzar o realmente el ser humano... Eso te decía que es cuestión de tiempo. A lo mejor es que el espacio de tiempo en el que estás pensando tú es muy corto. Mira lo que te estaba mencionando, por ejemplo, la física cuántica. Ya son 120 años y todavía estamos descubriendo ahora las preguntas. No creo que Enrique se refiere. No. Ya. Pero yo, por ejemplo, tengo la percepción de que tiene razón él, de que el misterio no avanza, pero sin embargo, los que les gusta el misterio sí que hemos avanzado y hemos evolucionado. Yo, por lo menos, personalmente sí. Lo que yo creía hace 30 años, como dices tú, desde luego yo lo tengo bastante más que evolucionado. O sea, mi percepción del misterio ha cambiado mucho. Que los casos, pues bueno, se van adaptando también a los tiempos, ¿no? Pero que siguen teniendo el mismo ambiente de lo absurdo o de lo inexplicable. Sin embargo, yo creo que somos nosotros los que hemos estado evolucionando. Los casos en sí, a lo mejor no. Parece que sean pues, lo mismo un copy-paste, ¿no? Coger, pegar y tal. Pero quizás seamos nosotros los que estamos evolucionando. Porque vamos analizando, pienso yo. Claro, es que la pregunta a lo mejor sería, ¿se ha evolucionado o involucionado la investigación de estas cuestiones? Es que a lo mejor de ahí vienen los demás. Claro. Pero Igual se está... Realmente igual no se investiga, se divulga y punto. Claro, también eso no es investigar. Claro. Quizá antes se hacía de una forma un poquito más, a lo mejor hace muchos años un poquito más inocente, pero con más ahínco. Y hoy en día lo que tenemos son grandísimos divulgadores, pero muy poquitos investigadores. Y el problema es que si los misterios cada vez se investigan menos, pues evidentemente cada vez habrá menos resoluciones. Eso también puede tener que ver este detalle, ¿no? Hombre, es que eso de investigar, primero porque hay dos tipos de investigación, no deberíamos mezclarlas. Una es la periodística, que viene y que tú hablas muy bien de ella, y luego hay muchos términos del tema del misterio que no tienen una investigación, tendrían que tener una investigación científica. No, claro, y eso sí es importante. Es curioso que hayáis sacado este tema porque, curiosamente, una de las raíces o una de las ideas clave que yo di en la conferencia de Calamoche sobre mi conferencia de psicofonía, es decir, cuánto hemos aprendido sobre psicofonía en los últimos 100 y pico años, que era un poco el periodo. Y curiosamente, yo decía que el objetivo de una investigación es producir conocimiento. Y si investigamos y no producimos conocimiento, algo estamos haciendo mal. El curioso que yo estoy completamente seguro que yo me moriré y se seguirá hablando de psicofonía de la misma manera que se está hablando ahora. Pero igual que digo esto, también digo que desde que hice esa conferencia, varias personas me han contactado por Facebook, etcétera, han venido a verme incluso en sitio, y ha habido gente
que me ha dicho, entendemos lo que quieres decir. Y les ha gustado ese enfoque de decir, tienes razón, o sea, de alguna manera estamos parados. Y podríamos no estarlo. Esto, digamos, se puede evolucionar. Y en ese sentido yo creo que hay una tesitura muy clara, que al final se investiga para producir conocimiento. Y si se hace bien, no se puede no aprender. Entonces, quizás habría también que analizar por qué determinadas cosas son estáticas. Y sea quizás más un tema de pasiones y de submundos periodísticos que de investigación. Además, el tema de las psicofonías que se mencionar, yo creo que con la tecnología que teníamos, creo que ha habido un salto, ¿no? Del tema de smartphones, tema de tecnología usuaria habitual, que hay un salto grande, como en las psicofonías, de eso me refería, has captado perfectamente el planteamiento mío, que no se ha evolucionado nada, ¿no? Sigamos todavía especulando que si son voces del más allá, que si son voces del inconsciente. El problema igual por el desconocimiento hay nuevas teorías que han avanzado. Y la proliferación de grupos de cazafantasmas de fin de semana, que como antes comentaba, siempre o si se han van a pasar miedo a un sitio abandonado, pero no hacen investigación. Mira, tú solamente si piensas que la teoría de la relatividad general, que es de 1905, es más nueva que el mundo de las psicofonías, con que hubiéramos tenido un desarrollo parecido y se hubieran estudiado bien, es que ahora no hablaríamos de psicofonía, hablaríamos del teléfono con el más allá. Tal cual, ¿eh? Sí, yo quería aportar un tema, pues un tema que me apasiona, el tema de las psicofonías, y sí que conforme, yo es mi opinión personal, conforme se va investigando más y más en el tema de las psicofonías, y me refiero a personas que realmente investigan o intentan acotar tecnológicamente de la forma más rigurosa posible dentro de sus conocimientos o de sus medios tecnológicos para involucrarse y meterse cada vez más y más. Es mi teoría, no tienden a divulgar, se acaba por no divulgar y se acaba estableciéndose ciertos grupos que entre ellos pueden pasarse información. Creo que la información respecto a las evoluciones de las parafonías están más bien a petit comité, ¿no? Más en privado, ¿no? Y hay ciertos grupos que también tienen luego ya, esto aquí ya aparece la sociología del misterio, pues tienen sus corrientes de teorías acerca del origen de estas voces y de diferentes técnicas de obtención de estas voces. Entonces yo sí que creo, según mis pobres conocimientos al respecto, de lo que hasta donde yo sé, que se tiende a no divulgar en este aspecto, ¿no? a las grandes masas, y a dejar la información más bien en privado, ¿no? Es mi opinión. Es un tema, por ejemplo, ahora recuerdo en el caso de Anabela Cardoso, ¿no? Una vez en una conversación con ella me decíamos cómo divulgaban un poco entre un grupo de investigadores, más bien, ¿no? Que tampoco le interesaba demasiado divulgar. Y yo lo comprendo, ¿no? Esta postura de ella, yo la comparto incluso, ¿no? No me parece que sea un tema como para divulgar al gran público. ¿Quieren preguntar? En cualquier momento podéis interrumpir y me levantéis la mano, yo os paso... ¿Quién era? Vale. Bueno, es igual. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar, bueno, yo no tengo nada de experiencia y no sé cómo se hace, pero en los últimos años ha aparecido algún misterio que sea totalmente nuevo. Quiero decir, la mayoría de lo que habláis, a todos nos suena algo, ¿no? De psicofonías o imágenes, algo nuevo, algo que en los últimos 10 años no se hubiera hablado. No sé si son... Sí, por así sería interesante. Muchos. Sobre todo en campos como la antropología, antaño que se hablaba tanto de los yetis, y resulta que ya cuando es un tema completamente desprestigiado empiezan a aparecer restos de homínidos que empiezan a coincidir con todos esos libros de los que todo el mundo se reía porque hablaban de hombrecillos extraños, por ejemplo en Sumatra, y resulta que aparecen fósiles con 10.000 años de antigüedad, por ejemplo del Homo floresiensis, que son exactamente iguales a esas leyendas de yetis que había. O sea, no es que haya nacido el misterio, sino que de repente ha habido descubrimientos científicos casuales que se están tratando como descubrimientos científicos normales y corrientes, pero que cuando los miras desde fuera dices, esto es exactamente lo mismo que esto. Y dicho por antropólogos y por biólogos, vamos. Que resulta que sus descubrimientos ahora mismo coinciden con las leyendas y con esas cosas de las que todo el mundo se reía porque esos homínidos no existen. Pues fíjate, sí existen. Y están ahora mismo en el Museo Británico, por ejemplo. Sí, cuando dicen misterios, quieres decir... No sé cómo... Iba aquí a los arquetipos, porque has visto que sacan el tema de los pero investigues que sea diferente a los años anteriores. En los últimos 5 años ha aparecido algo que estéis investigando que sea nuevo.
A ver, Novedades. Novedades. Novedades en los temas de siempre, ¿quieres decir? novedades hay. Otra cosa es... Hay mucha polémica con los centrales, por ejemplo. Central. Será un misterio o no, pero sí está ahí. Son cosas más modernas. Morgelos. Central. Sí, a ver, una breve descripción, por favor. Sí, hay. Bueno, O sea, los sí, modelos hay. son muy interesantes, ¿verdad? Y siguen surgiendo tanto realidades como mitos. Sí. De hecho, gran parte de una de mis teorías personales es que gran parte del misterio es la nueva creación de folclore. Las leyendas urbanas, las típicas cosas que luego se han creído y tal, que a lo mejor son falsas, pero siguen saliendo nuevos símbolos misteriosos o nuevos mitos misteriosos. Entre ellos es un ejemplo de folclore información. La aparición de exoplanetas, por ejemplo. La exopolítica, los fake claims. El Slenderman, ¿eh? El Slenderman es también una creación juvenil, una nueva creación juvenil de un ser que ya, bueno, que comenzó como una especie de, bueno, pues se va reinventando, ¿no? Este arquetipo de lo luminoso, ¿no? De este ser que aparece también en un bosque, y es una recreación que se ha hecho, como bien decía Miguel Ángel, se readapta al folclore a los tiempos que corren, y es un tema pues, muy juvenil, pero que ya cada vez más chavales creen que ya es verdad, ¿no? Que hay un ser, que tal, que se lleva a los niños, ¿no? La leyenda del hombre del saco, pero bueno, reactualizada. Y bueno, yo creo que es muy interesante, muy interesante. Pero leyendas urbanas que ponen en duda a los chavales, ¿no? Bueno, lo primero, como ciudadano, lo es agradeceros agradeceros a la organización y sobre todo a vosotros que habéis venido y animaros a que repitáis esto cada año, esperemos. Alexandra, díselo a nuestra Sí, pues gracias. Y bueno, luego al hilo de lo que estábamos hablando, creo que es importante que seáis conscientes de que en estos 30 años que hablábamos, la diferencia de hacer esto aquí en un centro cultural con luces y taquígrafos, hace 30 años esto se hubiese hecho en un garito un poco sospechoso, como se hacía. Y la gente que venía aquí, pues casi era pues, una gente un poco comunista. Clandestino total, vamos. Posiblemente, tanto en aquellas oportunidades como en estas, habría gente de lo que habéis hablado, habría gente de medios de inteligencia, a ver qué gente viene aquí, qué gente es, o qué se dedican o qué hace. Pero bueno, es un poco para que veáis, que sé que sois conscientes, pero para que veáis la evolución. Porque yo sí que... Gracias por la reflexión. Si me permites un matiz, interesante lo que dices, pero bueno, hace 30 años estábamos en los 80, y en los 80 había muchos mejores congresos, no mejores en cuanto a la calidad, sino en cuanto a, en este caso, la financiación de los mismos, en cuanto a la sociedad. Yo estaba en todo tipo de ellos, los 70 también. Pero no te creas. Lo que te refieres, yo creo que es más a la época 50-60, ahí sí, pero nos vamos a a los 70. No, pero sí que hay una evolución. Luego si quieres... Que es muy poco tiempo, pero efectivamente, puedo decir que en la época de la transición... Exactamente, esto era muy tabú. Y la gente que estabais ahí era gente que estaba señalada. Pero bueno, independientemente de esto, ¿cómo veis, una pregunta para todos? ¿Cómo veis la utilización precisamente de los divulgadores? Vosotros sois divulgadores ahora y era la divulgación, que efectivamente casi ha matado a la investigación. Pero ¿cómo veis la divulgación entendida como una desinformación por parte de intereses lobbies, de lobbies? Sí. O sea, vosotros mismos estabais hablando hace un momento de no se investiga, ahora se investiga menos, siguen estando las mismas dudas de siempre. ¿No creéis que la divulgación está matando un poco o sea, se está muriendo de éxito? O sea, esto hace unos años, sí, vamos a investigar esto, ¿por qué? Y resulta que seguimos exactamente igual cuando se divulga más, cuando es una cosa más normal. Ahora mismo tú hablas en el mercado de que investigas misterios y dices, ¡jo, qué fenomenal! Es que el mundo del misterio tiene muchas vertientes. O sea, cuando hablamos del mundo del misterio, es una especie de cajón desastre. El mundo del misterio es muchas cosas al mismo tiempo. Puede ser periodismo... sí, pero los misterios científicos ahora mismo están fantásticamente vistos. Tú vas a un congreso ahora como el Naucas en Bilbao,
petado hasta arriba, Sí. hasta arriba y todo el mundo estupendo. Y me parece genial. Y se hablaba efectivamente de, oye, ¿qué pasará en este sistema solar? Que de vez en cuando se produce una interrupción de tal, habrá una estructura mega no sé qué, y te están hablando científicos. O sea, Eso ha sido gracias a los divulgadores. Hace 10 años, y es un congreso científico exactamente igual que lo que estás hablando, estaba vacío, pero gracias a divulgadores como Michio Kaku, Stephen Hawking, eso... Pero científicos. Pero claro, ahí sí que yo no... estoy agradecido y estoy con vosotros. Ahí sí que no aborda la investigación. Pero considera el mundo, una vertiente del mundo del misterio como una industria del entretenimiento, que también existe. Claro, y no solamente eso, hay una cosa muy importante. Hablas de congresos como Naucas. Genial. Más quisieran varios potenciales organizadores de congresos sobre parapsicología científica o de sociología, antropología, de estos temas, que se podrían hacer perfectamente siguiendo un riguroso estilo científico de divulgación. Ya me gustaría tener una 10ª parte de la financiación de congresos como Naucas. Es decir, se han hecho cosas, se han hecho congresos de divulgación sobre parapsicología científica con profesores, con catedráticos, con médicos, se ha hecho. O también Miguel Ángel Ruiz hizo un congreso sobre ufología también con todas esas vertientes hace no mucho, precisamente en Cantabria. Es decir, se han hecho cosas, pero claro, los medios con los que contaba Miguel Ángel Ruiz o con los que contaba yo, cuando decimos de parapsicología científica en Dimensión Límite, son nulos. Ellos tienen unos medios espectaculares. Es decir, podrían hacer la crítica de, claro, es que si tuvieras pasta la gastaríais trayendo a UFOs. Oye, y es cierto que hay ciertas personas que podrían hacerlo, pero hay otra vertiente que si a que apostamos o intentamos apostar por ese periodismo riguroso y hasta cierto punto más científico de lo que tiene que ver con el misterio, se han hecho avances interesantes científicos en lo que respecta a campos como la telepatía, por ejemplo, la precognición, etc. Hay estudios universitarios, hay másteres universitarios e investigaciones auspiciadas por universidades sobre estas dinámicas que no se conocen porque cada vez que se pretende dar pábulo a estos temas desde una entidad pública o desde una universidad, aparecen precisamente algunas de las personas que están detrás de los congresos de Naucas para decir, no, eso es fomentar la irracionalidad, no se puede hablar de fantasmitas y de echadoras de cartas, cuando mejor se pretende hacer un congreso de experiencias cercanas a la muerte con médicos, científicos y neurólogos. Sí, también hay que tener en cuenta ese tabú que todavía existe y que me parece que le queda mucho. Tú piensas que es que nosotros estamos en tierra de nadie. Si tú haces en el mundo de la ciencia más consolidada, hay grandísimas cosas. Si te vas más al mundo de la espiritualidad, la creencia, hay cosas, pero en esta frontera de querer mirar las anomalías desde el punto de vista más riguroso, es que es esa delgada línea que está ahí y que... Pero por suerte cada vez estáis más gente, gente académica, gente preparada y de, bueno, no sé qué señor. Sobre todo una palabra que yo creo que clave. Pero gente normal, porque yo creo que ha habido, bueno, eso, dentro de nuestra pedrada, pero me refiero a gente, somos gente normal, porque claro, sí que ha habido una evolución en este llamado mundo del misterio, porque solo hace falta echar una vista atrás desde los años 90 hasta hoy en día. Los años 90 eran túnicas, ¿no? Sí. Eso que muchas veces dice Iker, y yo creo que sí que es cierto que ha habido una evolución y dignificación dentro de nuestras diferencias, o de las diferencias que existen. Pero desde luego, afortunadamente se ha quedado atrás el tema de las túnicas. Evolución que viene de una involución. Por supuesto. De todas maneras, muchas veces para cada investigador se le exige o crees o no crees. O sea, no hemos pedido. Ese es el problema. Los escépticos sobramos. ¿Pero tú esto te lo crees o no? No, es cuestión de creer. Es que es eso, los escépticos sobramos, porque es lo que decía antes Miguel Ángel, o estás en un lado o estás en el otro. No, perdón. La investigación científica no parte de ninguna opinión preconcebida. Tiene que estar desde el centro abierto a todo lo que vea a partir de la investigación. Y una de las cosas que sí que han hecho daño y seguirán haciendo per secula seculorum daño al mundo del misterio es el pseudoescepticismo profesional. Pero hay que saber diferenciar ambos términos. Es que es eso. O sea, el escéptico es aquella persona que acepta lo que, bueno, está en medio, que duda, que intenta obtener el conocimiento en base a la duda. Yo ni niego ni afirmo, asumo el resultado de mi experimento, o de mi estudio, de mi prueba, o de lo que sea. El que niega por sistema, ese es un creyente. De la misma manera que un ateo también es un creyente que cree que no, y una persona religiosa es un creyente que cree que sí. El pseudoescéptico es una persona que, bueno, no digo que crea que no, sino que dice que cree que no. En dos palabras, el pseudoescepticismo, por lo menos en España, bueno, en España y en parte de todo el mundo, en Estados Unidos también, es un negocio muy lucrativo.
Pero claro, si aparecemos escépticos de verdad, que dudamos, que ni afirmamos ni negamos, sino que nos dedicamos a analizar las pruebas y a exponerlas, claro, somos un peligro, porque si se vive del pseudoescepticismo, es que mucha gente puede perder mucho. Y si tú no tienes nada que aportar como científico y lo único que te haces es dedicarte a hacerte millonario publicando libros en los que tú no dices nada, lo único que haces es valerte del trabajo de otras personas y decir que esas personas mienten o que son unos magufos o te dedicas a insultarles, eso sí, aunque les estén cosiendo a pleitos y los estén perdiendo todos, da igual, todavía les sigue compensando. Pero claro, a esa gente, los escépticos de verdad, lo que pone en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no es que me lo estoy inventando, les sobramos, porque somos un riesgo enorme para su negocio. Igual que los creyentes, claro. Es que Exacto, los pseudoescépticos se amparan en los testimonios simplemente, o sea, simplemente se dedican a decir, a negar, o sea, pero ellos no aportan nada. A frivolizar, principalmente. No aportan nada. Efectivamente. El que cree, investiga para demostrar que veis lo que yo creo, como lo demuestro que sí. El que es escéptico dice, voy a ver qué pasa con esto porque no me creo ni que sí, que no. Voy a verlo por mí mismo, también investiga por ello. Eso es los pseudoescépticos se quedan así, dicen, bueno, ya has hecho tú lo tuyo, todo esto, y solamente a criticar, a hacer críticas. Y críticas no constructivas. Frívolas completamente. Frívolas completamente y sobre todo si son seguro que los más bien han metido algo por... Sí, empiezan primero con el chascarrillo y la burla. Este año... Eso es la etiqueta, ¿no? Eso es lo que diferencia un pseudoescéptico de un científico o de un escéptico. Eso es. Efectivamente, que además siempre etiqueta a los demás con algún nombre, que si magufo, me da igual, siempre se inventan una etiqueta para calificar a cada uno de los lados y le dices, oye, perdona, antes de poner la etiqueta, ¿te importa mostrarme la realidad? Y la etiqueta ya la pongo yo, porque se supone que tú tienes que divulgar. Esto no es un editorial de periódicos, se supone que no es lo mismo hacer un editorial que hacer una noticia de información. Cuando además los principales desenmascaradores de fraudes están dentro del misterio y no en el mundo pseudoescéptico, que se limitan a criticar ciertas cosas en función de lo que ellos creen y curiosamente al final termina designado de creencias en vez de... Mira, este año, en 2015, pasó una cosa que yo creo que es muy sintomática del cambio que sí se vio en el mundo del misterio. Y yo me quedaría con un titular de prensa, así en plan periodístico, que dijo Javier Sierra. Este año, en 2015, creo que ha sido Maussan. ¿Cómo se llama Maussan? Jaime Maussan trató de presentar un presunto cuerpo alienígena de México, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó? Que se le ha venido abajo de todas las maneras. Aquí en España y en todos los países. Aquí en España, José Antonio Caravaca, con un ufólogo de Cádiz, junto con otros muchos ufólogos a nivel internacional, han hecho una investigación internacional entre todos sitios hasta que han llegado a saber en qué museo, quién era la momia, etcétera, etcétera. Esto lo comentó Javier Sierra, que siempre ha seguido mucho Rockwell, y a mí me encanta el titular que dio Javier Sierra, no sé si fue en Cuarto Milenio, en 3, etcétera. Dice, hoy la ufología deja la niñez y entra un poco en la adolescencia, en la madurez. Ese mismo Maussan, esa misma presentación de la momia, en los años 70 hubiera sido un mito que seguiríamos teniendo hoy. Pero al infinito. Ahora mismo, 2015, han pasado 6-7 meses desde que la presentó, nadie ha vuelto a hablar del niño de Maussan. A mí me gustaría que nos dé una opinión a alguien que lleva muchísimos más años que la mayoría de los que estamos en esta mesa investigando temas como es Enrique Chafarra, que está un hombre ahí callado. Y no, no me dejáis hablar. Vale, ahí lo que estáis comentando, yo suelo poner un ejemplo bastante práctico, ¿no? Un poco de esto de desmontar misterios o de creer o dejar de creer. Yo, últimamente siendo de Vitoria, viví muy de cerca del famoso misterio de Ochate. Ochate es un icono del mundo del misterio. Seguro, pero los Carrevernes, Ochate, el Chite... ¿Quién va a estar en Ochate 3, 4, 10 veces? Vamos. Los clásicos. Entonces yo como adolescente cuando me acerqué a Ochate la primera vez estaba emocionado. Tengo un pueblo matito cerca de Vitoria. Me voy a poner aquí las botas a investigar, ¿no? Entonces con el paso del tiempo empecé a investigar un poco lo que es el lado histórico del tema de Ochate. Porque bueno, aquí básicamente, aunque todos conocéis un poco el tema, brevemente se puede decir, bueno, en Ochate se supone que hay una serie de epidemias que asolan el pueblo, tienen que enterrar a sus muertos alrededor del pueblecito, y desde entonces se queda como el pueblo maldito. En los años 80 se supone que empiezan a ocurrir una serie de fenómenos extraños, y a partir de ahí se dispara lo que es el fenómeno de Ochate. ¿Qué ocurre? Que bueno, cuando yo empecé a investigar en los archivos históricos entre el condado de Treviño, que corresponde a Burgos, y Álava, me dio una sorpresa porque yo por ningún lado encuentro esas epidemias reflejadas en lo que es una documentación histórica.
Entonces, yo he visto una situación peculiar, porque por un lado, soy una persona del misterio. A mí si me dicen que en una casa hay un fantasma, voy a esa casa a pasar la noche y a ver si hay un fantasma dichoso, pero por otro lado soy consciente que hay que ser honesto a la hora de investigar. Y he divulgado hasta la saciedad de que la historia de Ochate no tiene fundamento histórico y no es cierta. Y ya no me meto a interpretar lo que la gente dice que pasa allí. O sea, que ve una sombra de noche, que ve un humanoide, que ve una luz. Ahí no me meto porque realmente al final cada uno especula y son opiniones. Pero históricamente se puede mostrar con papeles sobre la mesa, con documentos, que la historia de Ochate es falsa. Que la historia que de los años 80 se viene transmitiendo no tiene ningún fundamento. Y bueno, es una batalla un poco perdida, porque a pesar de, digamos, la existencia de esta documentación y de esto que os estoy comentando, hoy en día todavía se sigue divulgando la historia de Ochate, pues como el pueblo maldito asolado por las epidemias. Lo único que hay que hacer además es ir a Ochate, porque de esas tumbas de las que hablo todo el mundo no existen. Sí, bueno, sí, hay unas antropomorfas, hay unos pequeños nichos, pero no de centenares de tumbas, como si hubiera habido 3 epidemias consecutivas que hubieran pasado con el pueblo. Lo que pasa es que en este caso lo que se ha tergiversado bastante es que esas tumbas corresponden a niños. Claro, la etiqueta de niño en lugar del misterio le da un cierto realce interesante. Y lo que ocurre es que son tumbas propias de la época, hay un montón por toda la Rotonda de Treviño y que algunas se han desmoronado, entonces son más pequeñas que lo que realmente son. Claro, que es el niño, de la estatura media. Son pequeños matices que depende de que no divulgue cómo lo cuentes, de alguna manera es un poco el misterio que tiene. Un segundo, me gustaría recomendar el trabajo genial que hizo Enrique Chazarra, que fue el segundo premio El Ojo Crítico, si mal no recuerdo, precisamente desmontando el tema Ochate, lo tenéis en elojocrítico.info, está como en la página web, ¿no? Sí. Pues echad un vistazo porque de verdad que merece muchísimo la pena y si aquí auténtico ejemplo de lo que estamos hablando. Sí, aquí hay mucha gente que, claro, esto debe contar un ataque contra el mundo del misterio, y ni mucho menos. O sea, yo no entro a opinar el testimonio de una persona que dice pasar día a noche y de repente se encuentra con la Santa Compañía. No, a mí no me miento porque vete a saber lo que pudo ver. Pero históricamente esto no tiene ningún sentido. Para poder avanzar hay que separar el trigo de la isla. A ver, una pregunta. Nos dice que van a cerrar ya. No, más o menos cuarto. De la pregunta y terminamos. Vale, no, yo al hilo de lo que decía él, quiero comentar con el tema, bueno, sobre todo el tema de los congresos, que bueno, pues hace pues eso de los 70, 80 había vamos congresos, había dinero. Yo con la experiencia que tenemos nosotros en nuestro grupo, nosotros hemos pasado auténticas aperturas para hacer los congresos de misterio. ¿Qué tengo que decir? Que gracias a esta gente que está aquí arriba, que muchas veces ha venido gratuitamente, se han podido seguir realizando congresos de este nivel, que es un gran nivel. ¿Vale? Yo simplemente quería aclarar esto. Y gracias a gente que se parte el alma para organizar algo, con las dificultades que tú sabes que yo conllevo. Nosotros la misión es divulgar, entonces al fin y al cabo es como pasarte un fin de semana de vacaciones haciendo lo que a ti te gusta. Exacto. Es como si te pagas vocacional al cine. A mí que más me da que me cueste el gasoil para llegar a un sitio, si lo que voy a hacer. Si yo, por ejemplo, soy un apasionado del Titanic o de la Isla de Pascua, a mí lo que me interesa, joder, para mí es un sueño poder estar delante de un montón de personas estando hablándole de cosas que a mí me apasionan. Es como si pagase la entrada del cine. ¿Me gusta ir al cine? Pues pago la entrada, lo que me cueste. Costes de pasión. Pero hay que hacer poco. Eso lo no te preocupes, que Bien, bueno, me dicen que acaba el tiempo de la mesa redonda, que siempre se queda escasa en todos los casos. Me gustaría terminar con una cita que también tengo recogida de otro investigador, otro científico, y que parece que sí que hila muy bien muchos comentarios que han sucedido en esta mesa. Es de Max Planck, fundador de la teoría cuántica, para que veáis que al fin y al cabo no difieren tanto lo que es la ciencia de la teoría cuántica con lo que podría ser el misterio o el ser humano. Y dice que la ciencia no puede resolver el último misterio de la naturaleza. Y eso se debe a que, en última instancia, nosotros mismos somos una parte del misterio que estamos tratando de resolver. Muchas gracias. Miguel Ángel Ruiz, David Cuevas, Miquel Navarro y Enrique Chazarra. Gracias a todos. Ahora tengo que hacer el sorteo de 3 libros que ha cedido el editorial Sidonia. 3 libros, no recuerdo cuáles eran. Vale, los 50 lugares mágicos del Pirineo, de la misma. Sí. Y era uno de ¿Qué hacemos? ¿Hasta que no salga el...? No, no salga como el teléfono, creo. ¿Cómo hacemos? Rómpela. O sea, ahí.
el papelito. Natalia Pipaón, no, Pipaón. Pipaón es apellido. Pipaón Moreno. Ah, pues mira, Natalia Pipaón Moreno. Sí, sí, es apellido. ¿El teléfono? Pues teléfono tiene, o sea que si quieren le podremos dejar ya a lo mejor igual, dejarle dedicado el link y se lo enviáis. A ver, si tengo suerte a todos los que estéis aquí. Paloma Troya. Mi mujer que se sale con la niña afuera. A la que mira, no se lo digas, no se lo digas. Se lo das de regalo. No me lo puedo creer, qué suerte. Le iba a comprar manchego, no me lo podía comprar, que era más sorteo. Pues mira, ¿has visto? Feliz y se os dará. A ver, y el tercero. Luis Moraga. Ese es mi primo. Que lo veo poco, o sea que mejor que le llames porque yo lo veo poco. Vale, es al teléfono, o sea que, bueno. Pues nada, muchas gracias a todos. ¿Cuántos papeles ha metido en la urna Miguel Ángel? Ahora ya.